héroe de la fe, sino que también está otro que también fue un héroe de la fe, que también está en esta misma historia, que era un poco joven para ese tiempo, pero quiero dejarte también a un héroe de la fe y este es Josué. Y este joven, voy a leerte un poco del material que tengo y este dice, la salida del pueblo hebreo de Egipto al principio fue bueno, pero al pasar los días las cosas se fue poniendo fea. El pueblo se quejaba por todo. Si para Moisés fue complicado cargar con todo esto, lo que implicaba llevar a toda una nación por medio de un desierto, imagínense lo que fue para Josué, cuando Dios lo puso como líder después de la muerte de Moisés. Josué no era un viejo, Josué no era un hombre mayor como Moisés, pero Dios lo deja como líder para que guíe al pueblo de Egipto sobre el desierto. Imagínate a un pueblo que era duro, a un pueblo que se puso a adorar a otros dioses, a un pueblo que ya no agradecía por todo lo que Dios estaba haciendo, sino que empezaban a renegar de una y otra y otra y otra cosa. Pero eh, Josué no solamente tuvo a uno de los mayores maestros de la fe, un hombre como Moisés que le había enseñado a guiar, que le había enseñado cómo él debía de escuchar la voz de Dios, cómo él debía estar cerca de la voz de Dios. Y este Josué, la fe con la que Josué lideró a Israel fue inmensa, incluso muy difícil de igualar. La confianza que él tenía en Dios era enorme. Una de las características que Josué tenía sobre su fe era dependía totalmente de Dios. Josué tuvo a uno de los mejores maestros de la fe, Moisés. Gracias a él, Josué aprendió a depender completamente de Dios. Además, durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, él vio cómo Dios guiaba a Israel a la victoria en todas sus batallas contra otras naciones. Josué aprendió que si no tenía fe en Dios, iba a ser imposible llegar a la tierra prometida. Si ponemos nuestra fe en Dios y le creemos, tendremos el triunfo con seguridad. Y este versículo se encuentra en Deuteronomio 3:21 al 22. La fe que tenía Josué en Dios le había sido enseñada por Moisés. Posiblemente no era que por las fuerzas de Moisés ni todo eso, sino que Moisés había estado tan cerca de Dios que él sabía en quién estaba confiando. Cuando Josué vio todo esto, me imagino que fue aprendiendo, así como tú tienes un maestro o un líder o un pastor al cual tú sigues y aprendes muchas cosas de él. Moisés para Josué fue como un líder a seguir, vio cómo él dependía plenamente de Dios. Hay una parte donde Moisés le está diciendo a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de esta tierra. Si tú no vas conmigo, no, yo no me muevo. Entonces, Moisés sabía en quién estaba confiando y de todo ello aprendió Josué. Entonces, una de las cosas, de las características de la fe de Josué es que confiaba o dependía completamente de Dios. Otra es que actuó conforme a la palabra de Dios. Y esto dice, Dios había dejado los mandamientos, los cuales el pueblo de Israel tenía que cumplir, los que tú ya sabes, los que se encuentran y dicen no matarás, no mentirás, no, todos los 10 mandamientos que ya nos podemos. Tenemos que recordar esos mandamientos. Y entre todos esos dice, Josué había puesto toda su confianza en Dios y sabía que si cumplía con todo lo que Dios ordenaba, iba a ser fiel y estaría con ellos siempre. La obediencia llevó a Israel a la tierra prometida. Obedecer a Dios nos va a llevar donde Dios nos prometió. ¿Qué significa esto? Yo no voy a esperar que Dios haga algo extraordinario a través de mi vida si yo no estoy siendo obediente. Si mi vida, la mayor prueba de que en realidad creo en Dios, que tengo fe en Él, es mi obediencia. Si Dios me está diciendo a caminar, pero yo me detengo, mi fe no está completamente fijada en Dios. Si mi obediencia no está guiada por lo que Dios me está mandando a hacer, estoy diciendo que tengo poca fe.
que no estoy creyendo verdaderamente en lo que Dios me está diciendo, porque si Dios me está diciendo camina por acá, por allá no te vayas por este lado, algo malo te va a suceder, pilas, a pensarlo un poco y ponernos a pensar en realidad si estamos creyendo en realidad en Dios, en lo que Él nos está mandando a hacer. Así que la obediencia a Dios nos va a llevar a cosas a donde Dios nos ha prometido. Si Dios se prometió que te va a llevar a las naciones, debemos de ser obedientes. Esa es la prueba de que en realidad estamos creyendo en Dios, la obediencia. Que tanto yo estoy dispuesto a seguir su voz, que tan yo estoy dispuesta a caminar por donde Él me está llevando. Si no es así, mi obediencia no me va a llevar hasta donde Dios me está diciendo que Él me prometió. Otra de las cosas es que su fe influyó en el pueblo. Así como la fe de Moisés fue de influencia para Josué, él aprendió a ser de ejemplo para otras personas de Israel. Eso se encuentra en Josué 24:31. Incluso después de la muerte de Josué, el pueblo siguió teniendo fe en Dios. Y ahora viene una gran pregunta para nosotros. ¿Nuestra fe está siendo de influencia para los demás? Chicos, si no estamos demostrando y con nuestra fe no solamente estamos hablando de ver milagros, sino en realidad de que si estamos creyendo o no en Dios, que si estamos creyendo que en realidad vamos a verle un día a Dios y estamos viviendo en santidad, en comunión, en intimidad con el Señor. Pero si mi fe no está siendo de influencia entre los demás, estoy mostrando muy poco en realidad de lo que creo que Dios hará o de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y la fe que Josué adquirió logró que Dios cumpliera todas sus promesas que él tenía con Israel. Eso se encuentra en Josué 21:45 y dice, y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. El pueblo de Israel siguió no solamente lo que Josué había aprendido de Moisés, sino que también lo que Josué les había enseñado a ese pueblo. También le creyeron a Dios y esa es la fe que debemos de tener, esa fe que haga influencia ante los demás, esa fe que haga que otros crean, que otros puedan ver en realidad qué tan maravilloso es Dios, qué tantas promesas Dios ha trazado en nosotros y qué tantas cosas Dios está haciendo a través de nosotros y las cosas que Él quiere hacer a través de las demás personas, pero que nuestra fe sea de influencia ante los demás. Y ahora vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él es muy fiel. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de cada guerrero, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si nuestra fe, Dios, es muy poca, si hemos dejado de creer en ti, Señor, si muchas veces hemos flaqueado, Dios, y no hemos creído en ti, Señor. Te ruego que tú renueves, Dios, que nos ayudes a creerte más, Dios, a tener más fe, más confianza en ti, Señor. Gracias por lo que tú haces en sus vidas y en mi vida, Señor. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido un gusto, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor te bendiga.